¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes, estimados televidentes a nivel nacional, acá en TV Vial de la región Callao para transmitir a nivel nacional. Justamente nos encontramos hoy día en un evento sumamente importante, es un conversatorio sobre logística, sobre el tema de desastres, sobre el tema de la importancia que tiene que haber los sistemas de transportes para integrarse a este tema. Y justamente en el Perú se encuentra un especialista en todo este tema, que ha venido especialmente desde Francia para acompañarnos en estos conversatorios y pues transmitirnos un poco su experiencia. Se llama el doctor Jesús González Feliu, es de École des Mines de Saint-Étienne de Francia, y vamos a conversar con él para que ustedes puedan percibir sus experiencias sobre este tema. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Pues bien, por aquí descubriendo Lima, descubriendo un poco las diferentes personas que trabajan sobre la logística, sobre el transporte y viendo las oportunidades. ¿Y cuál es tu primera impresión? ¿Cómo ves en términos generales el sistema o los modelos de transporte que tenemos acá en Lima, fundamentalmente? El problema que veo yo en Lima es la falta de regulación. Es decir, el comportamiento de las personas es más o menos sigue las mismas pautas en todo el mundo. Yo lo que sí que veo, habiendo comparado varios países, porque he estado en México, he estado en Colombia, he estado en Perú, veo que las infraestructuras aquí en Lima están mucho mejor que en otros países, pero la congestión sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? Porque yo creo que le falta a Lima una regulación, no sé en qué sentido, porque eso habría que verlo, pero le falta una voluntad colectiva de regularse y de que la gente luego respete las reglas que se pondrán. Creemos inclusive que tenemos deficiencias en la modalidad de infraestructura, pero en fin, si hay comparaciones serán. Entonces se ve que no es solamente el operador, no es el conductor, es un poco la autoridad que no crea mecanismos y procedimientos para una adecuada fiscalización y regulación, mejor dicho, ordenamiento del sistema de transporte público y privado a su vez. Sí, el transporte público o el transporte urbano es un sistema complejo. Están los actores privados, los actores públicos, quien regula, quien ejecuta, quien opera, y todos tienen que encontrar un equilibrio ahí. Y echarle la culpa solo a uno es simplemente desplazar el problema. Para mí la solución es encontrar un consenso para, en cada ciudad, porque cada ciudad tiene sus especificidades, encontrar un conjunto de soluciones que sean las que nos permitan mejorar. Por ejemplo, lo estuvimos conversando antes de venir acá. Acá, por el sistema de libre mercado, hoy en día es muy difícil regular. Por ejemplo, la tarificación. Pero también se ve que hay cosas totalmente incoherentes, como que tiene usted el metropolitano y el tren eléctrico, que usan tarjetas distintas, tarifas distintas, modos distintos, cuando por ejemplo en Europa se está llegando al soporte único de tarifa para que el usuario con un mismo soporte pueda pasearse con cualquier medio de transporte. Si por ejemplo todos estos sistemas de autobuses, las combis, que hoy en día cada uno va a la suya, tuvieran una serie de elementos tecnológicos, técnicos, soportados por la autoridad pública para ir hacia una unificación, al menos de los soportes, seguramente ellos irían, porque estarían acompañados. Pero lo que suele pasar es que se tiende a prohibir y no se tiende a incitar o se tiende a colaborar. Entonces yo pienso que crear un fórum entre transportistas, autoridades públicas, academia, consultoría, para que podamos ir hacia la que será la solución, que yo no la sé, porque eso dependerá de la situación, dependerá del dinero, dependerá de la voluntad. Fundamentalmente la claridad de la hoja de ruta que tendría que realizar en el corto y en el mediano y en el largo plazo, porque el ordenamiento y que juegue adecuadamente con la infraestructura son modelos que se pueden mejorar siempre y cuando se analicen las bondades que hay en otros países. Has estado en Colombia y en Chile, me decías. En México. En México. Dicen mucho que México tiene mucha similitud con el Perú en cuanto a la cantidad de habitantes, al tamaño de la ciudad y a los modelos de transporte urbano público que hay. Yo lo que puedo ver, es verdad que donde yo estuve es donde está la sede del Instituto Mexicano de Transporte, que es una entidad de investigación y desarrollo, pero que tiene una influencia muy fuerte con el ordenamiento público.
Yo lo que he visto allá es que hay, a nivel nacional, hay más coordinación y no diría regulación, pero al menos hay más voluntad colectiva. Por otro lado, yo pienso que lo que está pasando, por ejemplo, en México es que están mirando por oportunidades, por lo que sea, hacia ciertos modelos europeos, por ejemplo, como puede ser Francia, como puede ser Inglaterra, y tomando lo que les sirve a ellos. Es decir, yo lo que siempre digo es que acá se tiene la visión de que todo lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, es bueno y todo lo que pasa aquí no. No, hay cosas buenas acá y cosas buenas allá. Pues los modos de transporte de carga que se presentan acá en el Perú y en Latinoamérica. En particular tú tienes bastante conocimiento sobre el tema. ¿Cómo lo podrías sintetizar o cómo lo podrías evaluar? Pues, mira, en Latinoamérica lo que yo he visto es que hay una particularidad respecto a Europa, es que la producción se realiza en gran parte dentro de las ciudades. En Europa hoy en día la producción se realiza fuera de las ciudades. Y eso crea una serie de flujos importantes de camiones, de necesidad de materiales, etcétera. Latinoamérica también es una zona en la que se construye mucho, con lo cual todo lo que tiene que ver transporte de materiales, de construcción. Incluso con eso, yo pienso que Latinoamérica, pero sobre todo Perú, tiene elementos interesantes. Por ejemplo, a nivel internacional, yo estuve en una conferencia en París y se presentó la organización logística de Gamarra como una buena práctica a nivel internacional. Es decir, en Gamarra, en la zona de producción de ropa, no entra ningún camión. El camión se queda fuera, en una zona, en un parqueadero que han habilitado para ello. A no ser que haya cambiado, porque esto hace 5 años. Y a partir de ahí, todo se transporta en carretillas y todo se transporta a mano. Pero con una organización que es muy precisa y aunque se haya hecho seguramente con pocos elementos técnicos, se ha hecho con sentido y se ha hecho bien organizada. Yo lo compararía, por ejemplo, salvando las diferencias de lo que es el sistema, al sistema que hay en India para transportar la comida, que hay en Bombay, que hoy en día es el referente mundial de un sistema eficiente en logística urbana. Pues yo creo que en Gamarra hay otro sistema eficiente, sin tecnología, que ha sido estudiado poco y que seguramente si lo estudiamos más podremos sacar cosas, y que podría exportarse incluso a Europa. He visto, yendo también pues, para el centro de Lima, a diferentes lugares de Lima, que seguramente será por necesidad y seguramente será ligado a una cierta economía. Hay mucho transporte que se realiza en bicicleta, en carretilla, en moto, en modos que contaminan seguramente menos que los grandes camiones. Y eso necesita una organización detrás que no es fácil de tener en cuenta. Yo cuando me pasé el año pasado por el barrio chino, era impresionante ver por ciertas zonas cómo no había ningún carro, ningún camión, nada que pasaba y solo eran personas a pie y carretillas. Eso hoy en día en Europa seguramente se podría adaptar y seguramente se podría mejorar. Yo lo que he visto es que acá hay un gran problema de congestión y se sabe que en las calles están los camiones, están los carros, están las combis, está todo junto. Y la única manera de solucionar eso es que cada uno de esos subsistemas tome conciencia que no está solo, que hay otros y que hay que respetar. Por ejemplo, una cosa que sería interesante sería desarrollar áreas de carga y descarga en Lima inteligentes, es decir, que se usan cuando sirve, a las horas que sirve, cuando no sirve pues puede usarse para parquear taxis o para parquear carros. Digamos, en términos generales, ¿has visto un comportamiento significativo justamente cuando hablabas de congestión? Los vehículos de carga en nuestro país circulan indistintamente en cualquier horario y casi por cualquier tipo de vía. ¿Qué comentario te merecería ese tema? Pues yo lo que puedo ver es que en Europa, para responder a eso, se ha intentado regular, se ha intentado prohibir ciertos camiones a ciertas horas por tamaño, por tecnología, por uso. No hay unas restricciones, pero observando, el mercado crea un poco su regulación, que no será perfecta, pero crea su regulación. Ahora bien, en el momento en el que están compartiendo la calle varios vehículos, está claro que eso no es óptimo, y lo que hemos dicho antes, la gente tiende a optimizar su recorrido, su tiempo y su dinero.
Entonces es normal que si un camión ve un espacio para aparcar, no se va a poner ninguna pregunta y lo va a aparcar. Yo pienso que se podría regular de manera inteligente, pero para ello, y lo hemos dicho antes, sin una autoridad que tenga la legitimidad para regular eso. ¿Qué criterio te merece este trabajo que se viene realizando para forjar una autoridad acá en Lima y Callao? Y en ese contexto, solucionar los problemas de otras ciudades de conurbación urbana en el Perú. Ahora bien, lo que hay que desarrollarlo es con sentido y no tomar todo lo que viene de fuera porque viene de fuera. Hay que ver qué sirve, qué elementos son importantes, cómo cada uno de los actores puede tener espacio para comunicar con esa autoridad. Pero yo pienso que es importante empezar por algo, porque yo estuve leyendo justamente en el último número de la revista Envía que hay algunas personas que han hablado de esta autoridad, que algunos se quejan de que por qué solo en Lima y Callao, porque en otros lugares no. Yo pienso que hay que empezar por algún lado, no se puede hacer todo. Y empezaría con Lima y Callao, es muy importante. Ahora lo que hay que hacer es que esta autoridad tenga las funciones que se merece, es decir, ni tiene que tener demasiadas ni demasiado pocas. En Francia hay una paranoia, porque hay que decir lo que son, que de ciertas personas que les gustaría que esta autoridad pueda hacerlo todo y regularlo todo y prohibirlo todo. Eso tampoco es. No hay que ir hasta ese punto de restringir, de crear una autoridad casi dictatorial que va a decirle tú sí, tú no. Atención, la autoridad regula, pero hasta un cierto punto. Por otro lado, si la autoridad es solo un papel y no tiene ningún poder y no puede hacer nada, estamos en lo mismo. Entonces, ¿cómo se crea ese equilibrio? Ese equilibrio se crea conversando, discutiendo, intercambiando y poniéndose de acuerdo. Y, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que se ha hecho en Bilbao, en España, que en Bilbao, en España, la municipalidad tiene un servicio que hace de esta autoridad. Han creado un fórum que se reúnen 3, 4, 5 veces al año, donde están los transportistas, los comerciantes, las autoridades públicas, una serie de actores institucionales, una serie de actores de consultoría, y ven cuáles son los problemas y cómo se pueden resolver. Lo mismo está pasando en Lyon, lo mismo está pasando en París, y la autoridad sola, si no tiene ese instrumento de acompañamiento que puede ser ese tipo de zonas de intercambio, de espacios de intercambio, no será eficiente, porque y eso lo he visto yo en Francia, si la autoridad hace con toda la buena voluntad una acción y la impone, muchas veces los transportistas no van a respetar porque se la han impuesto y porque no han sido escuchados. Digamos, en el caso concreto, los operadores, los conductores, los choferes. Acá tenemos un problema también interesante con los taxis. Nosotros tenemos 250.000 taxis. Muchos hacen taxi colectivo por deficiencias probablemente de las rutas alimentadoras de este modelo de transporte de corredores que se está creando. Pero hay una idiosincrasia particular, no hay respeto a las normas, por ejemplo, donde no hay fiscalización, que es el caso de Lima Metropolitana, pero ingresan al Callao y en el Callao hay todo un sistema de fiscalización electrónica que te graba, que te sanciona inmediatamente y el comportamiento es diferente de estos choferes. Aparte del exceso de la oferta de los servicios, el comportamiento. ¿Qué podrías opinar sobre el particular? Está claro, volviendo a la idea de la autoridad única, que si hubiera una autoridad única en Lima Callao, se tomara la decisión, vamos a poner una fiscalización electrónica, el problema se termina ahí. Bueno, saldrían otros, pero ese problema se termina ahí. Eso es una cosa, y eso es importante saber, que si hay una regulación hecha de manera homogénea y respetada por todos, seguramente las cosas van a cambiar. Para volver al tema de la formación y de la sensibilización, yo creo que es muy importante y que en algunos países, como en Francia, ahora se lo explicaré por qué, se ha creado un modo de sensibilizar a esa gente que se forme para que se mejore. Hoy en día, por lo que he visto, el problema que hay acá, que un señor tiene un taxi o tiene un camión y transporta, y ese es su trabajo, ahí se queda, no evoluciona, no tiene, aparte de ganar más dinero, no tiene otro incentivo. En Francia, por obligación, por ley, una persona tiene derecho a 3 días al año de formación, pagada por el Estado, por los impuestos. ¿Qué pasa? Que hay un ente
nacional de formación sobre transporte que realiza formaciones para estos choferes, para que se pongan al día de las reglas, para que aprendan las normas que puedan cambiar, para que aprendan los principios de la ecoconducción, para que puedan conducir de manera más responsable, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si uno tiene derecho a esos días de formación, entonces los utiliza y se forma y se informa y evoluciona. Esa podría ser una manera de poder ayudar sin imponer a las personas a mejorarse, porque si uno dice, no, yo es que tengo derecho, pues bueno, no lo voy a botar a la basura, voy a ver qué hay, voy a ver qué formaciones hay, elijo la que me gusta y al menos pues voy avanzando. Yo pienso que uno de los elementos que hace que un sistema, que una acción funcione, es que la gente tome conciencia de lo que está haciendo. Y la mejor manera es formarla. ¿Qué percepción tienes de cómo ves la situación del transporte, del tránsito y la logística urbana, digamos, acá en Lima y en el Callao, en este corto plazo que has tenido de estadía acá en nuestro país, como recomendación de final? Hay una serie de problemas, una serie de disfunciones, pero esos problemas los tenemos que convertir en oportunidades. Es decir, donde hay un problema, hay un margen de mejora. Encontremos cuál es el problema, encontremos cómo mejorarlo y vayámoslo a mejorar. Entonces, yo pienso que hay bastantes cosas que hacer, pero por otro lado estoy muy contento porque veo que hay una serie de profesionales que tienen ganas de avanzar, que tienen ganas de cambiar. Yo pienso, porque intercambié el otro día con un señor que trabaja en una empresa de logística, que si se les dan los medios van a cambiar. He podido conversar con algún conductor de combi, lo mismo, si se le da los medios, él está dispuesto a cambiar. Yo pienso que eso es importante saberlo y me da la impresión que ciertas autoridades públicas también estarían dispuestas a cambiar, no los conozco, y sobre todo la academia está dispuesta a acompañar, entonces, y a formarse y a prepararse para estar en los estándares internacionales. Entonces yo pienso que la voluntad está ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para mejorar. Por un lado viste cómo funciona la línea 1 del tren eléctrico, la 2 está en construcción, esperemos que se constituya en algún momento, y los corredores, el metropolitano es un eje manejado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y tenemos los corredores complementarios, pero al parecer adolecen de rutas alimentadoras, y ahí es la aparición de los colectivos, de los taxis colectivos, de los mototaxis, y llegamos a un extremo de que las motos lineales en un distrito de Lima Metropolitana, que es Surco, también comenzaron a aparecer ofertando su servicio. Esta dicotomía de un caos, digamos, por falta de lineamientos centrales, ¿qué opinión te merece? No conozco todo en detalle, pero lo que me sorprendió cuando llegué fue justamente que el número de líneas gestionadas por la municipalidad son muy pocas y que al parecer las líneas de combis que están más o menos organizadas de manera privada no cubren todo el territorio, es lo que tú decías, y finalmente pues se crean esta serie de transportes no son del todo informales porque un taxi tiene su licencia pero está haciendo un trabajo que no es el suyo, ¿no? O que se están creando una serie de usos que no son los usos típicos, clásicos que tendrían que hacerse. Una manera de resolver ese problema es por el ordenamiento. La otra manera es por el equilibrio económico, es decir, dejemos que se encuentre un equilibrio y ya está. ¿Cuál es la mejor? Yo pienso que un término medio, es decir, que no hay que imponerlo todo, hay que dejar un mínimo de economía, pero yo creo que un mínimo de ordenamiento es importante. Y para mí sería muy importante que ese ordenamiento se hiciera junto con todos. Es decir, que estas líneas de combis que hay por acá, que estos taxis colectivos que no están haciendo lo que tenían que hacer, que todo el mundo tome conciencia de que para reducir la congestión unos se tienen que sacrificar, no necesariamente para que otros ganen dinero, sino para que todo el mundo mejore en calidad de vida. Tus palabras finales para nuestro programa de Envía a través de TV Vial. Agradezco a todo el mundo que ha venido acá y nada, aquí dispuesto a poder ayudarles, a poder a poder avanzar, y espero que esto sea el principio de una buena colaboración.
Muchas gracias.